muy difícil de sobrevivir sin haber tenido esta secuela. Por eso es tan importante que el Estado se comprometa en la atención de las víctimas. La atención tiene que ser integral, tiene que ser interdisciplinaria y con profesionales especializados. Las víctimas, van a la institución, la mayoría derivada del Poder Judicial o de cualquier otra institución o en forma espontánea. A partir de ahí nosotros tenemos un mecanismo de admisión que tratamos de ver cuál es la situación, digamos, poder analizar el caso en forma más integral y profunda, ver qué aspectos legales hay, qué aspectos psíquicos, qué daño, qué riesgo, ver si hay contención, ver qué fortalezas tiene esa persona, esa víctima, esa mujer. Y a partir de ahí poder ir pensando, digamos, qué posibles estrategias o qué cosas hay que brindarles o hay que hacer para que esta persona pueda salir. Porque los casos son muy complejos, muy complejos de entender a veces. Entonces uno tiene que siempre estar analizando, por eso es importante también la intervención de varias disciplinas, pues justamente por la complejidad. Entonces las otras disciplinas te van aportando una mirada y un análisis particular, que son miradas que se van ensamblando para comprender el todo. Cuando haya mayor análisis, mayor crítica de las distintas disciplinas y uno pueda ver con más claridad, puede como entender y poder poner en marcha un mecanismo de desvictimización, ¿no es cierto? Y poner a salvo a esa mujer, a esa niña, a esos niños. Bueno, entonces ahora hay asistentes sociales, abogadas, psicólogas y bueno, yo que soy médica, especialista en salud mental, que somos las que estamos trabajando. Podrían incorporarse otras disciplinas, capaz algo de antropología o sociología podría ser interesante. La línea 137 es una réplica del programa Las Víctimas contra las Violencias que funciona en Capital Federal, que lo crea la doctora Eva Giberti. El procedimiento de la línea 137 es que se ingresa la llamada a veces llaman las víctimas mismas en el momento que está ocurriendo o después del momento que ocurrió el hecho de violencia. También nos llaman desde las comisarías muchos, ahora mucho más, digamos, que en el momento que empezamos. Mayoritariamente en este momento son de las comisarías, que cuando llega una víctima, el comisario, la persona que recibe la denuncia, lo que está en la recepción de las comisarías, inmediatamente llama a la línea 137 pidiendo un equipo para acompañar a una víctima que está ahí presente. También nos llaman en este momento de las salitas, del Hospital Perrando, de Centro de Salud, de muchas instituciones, vecinos, vecinas, familiares, amigas. Es mucha la gente que está en este momento demandando, por suerte, pedido de ayuda a la línea 137. Una vez que ingresa la llamada, es atendida por una operadora telefónica que está entrenada para recibir una llamada y poder sacar la información rápida y concreta en el momento del hecho, porque a veces las víctimas no están en condiciones ni siquiera de recordar su nombre, ni su DNI, ni dónde están. Entonces son entrenadas justamente para sacar la información necesaria para que el equipo pueda llegar a dónde está la víctima, ¿no? Y da aviso a un equipo conformado por una psicóloga y por un asistente social, que es la que se desplaza hasta el lugar donde está la víctima. De ahí se hace una entrevista con las víctimas. ¿Para qué? Para que ella pueda identificar de alguna forma, porque generalmente identifican el hecho concreto de ahora, pero no pueden identificar toda la historia que tienen de violencia o que fueron pasando en el transcurso del tiempo hasta llegar a esa situación, y poder reconocerlo y poder volcarlo en una denuncia y que la denuncia se transforme realmente en una herramienta para ella para poder conseguir las medidas cautelares, que son si la víctima convive con el agresor, la de exclusión de hogar, prohibición de acercamiento y otras medidas que si tienen hijos van a necesitar. Todo ese proceso nosotros acompañamos. Ahora tenemos diferentes instancias y diferentes áreas que van trabajando en ese objetivo, digamos. Primero está la situación de emergencia, que es cuando la víctima está desbordada y sucedió el hecho. Entonces acompañamos ahí a hacer la denuncia y hacemos la contención. El procedimiento tiene que ver mucho con los lugares donde se implementa este programa. Acá tenemos juzgados que trabajan solamente por la mañana, o sea que solamente las víctimas pueden conseguir sus medidas cautelares por la mañana. Por la tarde y los fines de semana no funcionan los juzgados. Entonces lo que hacemos es trabaja primero la emergencia, el equipo de emergencia, y
si se atendió tarde o noche o en otro momento que no se pudo acceder a un juzgado, se pasa a un equipo de seguimiento, que es otra área, y ese equipo se encarga después de contactarse con la víctima y acompañarla hasta el juzgado hasta terminar con esos trámites, ¿no? Que tienen que ver con resguardo, o sea, con resguardo de la vida de ella y de los hijos. Y después contamos con un hogar de tránsito donde se alojan las víctimas que no tienen a dónde ir, no tienen familiares y amigos ni nadie donde resguardarse en el momento que tienen que salir huyendo de su casa. Tenemos otra área que es la que hace la carga de datos, de información, porque nosotros somos una de las provincias que mandamos de estadísticas al INDEC, digamos, o que se producen estadísticas acá en el Chaco con respecto a la atención a víctimas de violencia en el Gran Resistencia. En el interior es mucho más complejo porque los recursos que hay solamente son las comisarías, algunos juzgados de falta o de paz, que hacen todos estos procedimientos, pero son mucho más escasos para ellas, digamos, y no tienen un dispositivo de emergencia que las pueda ir a asistir en el momento, digamos. Tienen que irse hacia una comisaría y estar horas en la comisaría si le toman la denuncia, si no le toman la denuncia. La asistencia psicológica comprende fundamentalmente una mirada que debe cruzar dos aspectos conceptuales: los aspectos que aportan las teorías feministas y los aspectos que aporta la victimología, que es una disciplina específica para asistir a víctimas. La asistencia que tiene que recibir una víctima es una asistencia que va como a contrapelo, que es distinta de lo que es la asistencia terapéutica en el sentido tradicional o normal o más clásica. Justamente la palabra asistencia para mí representa el primer paso del tratamiento con una víctima: asistencia y contención. Podríamos decir de manera muy simple que primero la víctima tiene que poder reconocerse en un lugar de víctima, ¿sí? Es decir, poder reconocer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que esa situación no es una situación elegida, que más allá de que la víctima haya decidido, formado parte de esa relación amorosa, no ha pactado el hecho de ser violentada en esa relación y el hecho de ser cosificada, que es eso, la violencia, ni sometida en una relación. La violencia se da siempre en múltiples aspectos, no es únicamente una violencia física, se da siempre en el plano psicológico, verbal, se da siempre en un plano de inequidad y se da sobre el uso de las características de vulnerabilidad que podemos tener cualquiera de los sujetos, algunos con mayores grados de vulnerabilidad que otros, pero cualquier sujeto, cualquiera de nosotros tiene aspectos de vulnerabilidad y depende del encuentro que se va a cruzar en la vida y el tipo de uso que haga el otro, este aspecto de vulnerabilidad va a ser más explotado en una relación afectiva. Con lo cual debo desculpabilizar a la víctima, debo situarla en su situación, debo poder poner afuera lo que pertenece afuera y poder trabajar posteriormente, una vez de ese reconocimiento, el fortalecimiento de aspectos subjetivos que le permitan ir tomando distancia. Pero la primera herramienta para poder tomar distancia justamente es el reconocimiento de la situación, el reconocer lo que viene de afuera, el no sobrecargarse de culpas, y el poder justamente, por eso digo que esto muchas veces es errado en la conceptualización de la responsabilización que tienen las otras terapias. Posteriormente y en una tercera etapa vendrá el reconocimiento de cuáles son los aspectos de mayor debilidad y cuestiones subjetivas que pueden hacernos vulnerables a estar ensamblados en situaciones de violencia. Pero ese es como el tercer paso. Si yo empiezo con el tercero, lo que hago es revictimizar terapéuticamente. La denuncia es una herramienta de este aspecto, pero es una herramienta que debe darse en lo que yo llamo reparación. Y la reparación es un camino hacia desvictimizar, o sea, salir de la situación en la que uno se vio envuelto.